Hace 30 años caía la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua y nacía la Revolución Sandinista. ¡Viva Nicaragua libre! Aquí Nicaragua libre, 20 de julio de 1979. La libertad tuvo hoy un nuevo significado. Dio la mano a la democracia ante el júbilo desbordante de un pueblo que sepultó a una dinastía de 42 años, 6 meses, 16 días. El 19 de julio se conmemora en Nicaragua el fin de una dictadura, la de Anastasio Somoza, cuya caída es a la vez la consolidación de un cambio fundamental en la vida política y social de esa nación de América Central, la Revolución Sandinista. El recordatorio y los festejos por los 30 años de aquel ingreso triunfal en Managua navegan entre la nostalgia de la frustración y los ecos de aquellos logros pasados. En medio de un panorama plagado de dictaduras en Latinoamérica, Nicaragua iniciaba un proceso histórico por su signo ideológico, sus transformaciones y su rebeldía. Para entender esta revolución, hay que entender también la historia de la ocupación estadounidense en ese país centroamericano. Desde el siglo XIX, conservadores y liberales se pasearon impunemente por el poder. La democracia y la justicia social no figuraban en la agenda del gobierno. Ni bien iniciado el siglo XX, los Marines norteamericanos invadieron el país y en los años siguientes la política nicaragüense fue dirigida directamente desde Estados Unidos. Augusto César Sandino, un campesino y obrero, reunió a dirigentes y militantes en torno a una idea: la expulsión de los Marines y democratizar al país. La guerrilla de Sandino mantuvo una lucha sin cuartel para liberar Nicaragua y con los años su figura alcanzó una estatura mítica. Es el sombrero en alto de Sandino. Tras la retirada estadounidense, fue asesinado en 1934 por orden de Anastasio Somoza García, jefe de la Guardia Nacional, quien en 1937 se proclamó presidente en unas elecciones llenas de irregularidades. Con Somoza, forever. El presidente Franklin Delano Roosevelt, aquejado por los impactos de la Gran Depresión, declara una conveniente política de buena vecindad con Nicaragua. Y la familia Somoza se convirtió en una estirpe emblemática de los dictadores vitalicios latinoamericanos. En la década del 60 surgen los primeros movimientos del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hubo marchas y contramarchas en la lucha revolucionaria, guiada por el ideario de Sandino y una vernácula mezcla de marxismo, nacionalismo y fe católica. Fue en junio de 1979 cuando el Frente Sandinista se lanzó a la ofensiva final. El 19 de julio de 1979 celebraron el triunfo de la revolución. Había sido una guerra interminable contra la dictadura también interminable de los Somoza. Pocas horas después, Tachito Somoza huyó en un avión hacia Miami. Su equipaje daba una idea de la urgencia con que emprendió la retirada. Lingotes de oro del Banco Central de Nicaragua y los ataúdes de su padre y su hermano. Se formó una junta de 5 miembros para administrar el país y Daniel Ortega, un comandante sandinista, fue nombrado coordinador. Después de 42 años de dictadura, la transformación que iniciaba la revolución debía ser fundacional. Se llevó a cabo una intensa campaña de alfabetización, se nacionalizaron las tierras de la familia Somoza y sus aliados, se reconvirtió el sistema de salud y se promovió una reforma agraria. Pero al poco tiempo, una parte importante de la Guardia Nacional se refugió en Honduras y Costa Rica y, ayudada y financiada por Estados Unidos, inició una guerra contra el gobierno sandinista. Era la Contra. El acoso sostenido hirió profundamente a la revolución, que gastó un enorme presupuesto en el sostenimiento de su gobierno.
En medio del incesante hostigamiento, en 1984, los sandinistas vencieron en elecciones y Daniel Ortega fue elegido presidente. Los que respeten y amen verdaderamente la bandera azul y blanca que defendió Sandino con la bandera rojinegro son nicaragüenses. Pero al año siguiente, los Estados Unidos decretaron un embargo comercial contra Nicaragua. La revolución entró en una inevitable zona de desgaste. Las nuevas elecciones de 1990 encontraron al partido gobernante agotado y con enfrentamientos internos. Los comicios le dieron el triunfo a la coalición opositora de derecha 1, Unión Nacional Opositora. Fue elegida presidenta Violeta Barrios de Chamorro. A 30 años de aquel intento independentista, el sandinismo no elude autocríticas. La presencia de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua a partir de las elecciones de 2006 renueva esa mirada revisionista. El sandinismo apareció como un proyecto genuino de liberación nacional en la política latinoamericana, pero el contexto regional e internacional no ayudó a sustentarlo. Eso, más la sangría que produjo la contra financiada por Washington, licuaron las buenas intenciones revolucionarias. Por entonces, varias dictaduras de la región se prolongaban hasta entrados los 80 y movimientos insurgentes como los de El Salvador y Guatemala iniciaban una etapa de lenta extinción. En medio, también se produjo la devastadora crisis de las deudas externas que explotó en el 82 en México y el desembarco de las recetas neoliberales. Las medidas del actual gobierno de Daniel Ortega intentan recuperar en parte aquella política revolucionaria. Pero el nuevo presidente enfrenta un partido en ebullición y una enérgica oposición desde algunas voces emblemáticas de la revolución sandinista del 79. Un sugestivo signo crítico en esta vapuleada nación centroamericana que renueva su mirada sobre el proceso revolucionario que se inició hace 30 años. Un debate que está presente porque la tarea quedó inconclusa. Andará Nicaragua, su camino en la gloria. Andará Nicaragua, su camino en la gloria.